Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM? Les agradezco que una vez más estén con nosotras y con nosotros acompañándonos en una transmisión de Senderos a la Paz. Agradecerle también a nuestros operadores que están hoy del lado de la cabina, de qué lado en Nesa, a nuestro gran compañero David Palacios y a Regina. Muchísimas gracias por hacer posible la transmisión de este programa. Y por supuesto también saludar a toda nuestra gran familia de Nesa Radio, que déjenme comentarles que esta semana empezamos de manteles largos porque es del 27 aniversario de nuestra radio comunitaria y pues 5 años de estar transmitiendo a través de frecuencia modulada. Son muchos años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchos compañeros que han pasado por estas cabinas, por este espacio, por estos micrófonos y que han hecho posible estar el día de hoy. A todos ellos, muchísimas gracias y sobre todo saludar a nuestra dirigente, quien ha encabezado este gran esfuerzo radiofónico, nuestra compañera Rocío Román Fernández, nuestra directora y nuestra guía en este gran trabajo comunitario, en esta gran labor social que realizamos y que pues gracias al esfuerzo, al sueño que tuvo ella hace más de 27 años, bueno, hoy estamos aquí cerca de ustedes y con toda la intención de poder realizar trabajo comunitario y sobre todo llegar con este esfuerzo que realizamos como radio comunitaria a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus equipos móviles y que bueno, agradecerlas a todos ellos y bueno, esta semana estaremos realizando actividades en conmemoración a este gran día que es el 28 de abril y que la próxima, en este transcurso de esta semana les estaremos informando sobre el festejo que estaremos haciendo todos los que integramos esta gran familia de Nesa Radio 97.3 FM. Bien, recordarles también que estamos en las páginas de Facebook Live. El día de hoy estamos haciendo la grabación. Sin embargo, pues en el transcurso del día podrán tenerlo ustedes visualizado a través de nuestra página del Facebook, Nesa Radio 97.3 FM. Y bueno, también invitarlos a que compartan su información, sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que gustaría saber a través de nuestros espacios que tenemos en todas nuestras redes sociales, pues también son bienvenidos. Los invitamos a que también puedan llamar a cabina 55 22 28 01 33. El día de hoy está libre, nos están apoyando nuestros compañeros en cabina, así es que si quieren hacernos un comentario, alguna pregunta que le quieran hacer a nuestra invitada del día de hoy, pues será bienvenido. Les agradezco muchísimo. Y pues recordarles que el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que ha estado prácticamente este último mes formando parte de las noticias. Por desgracia es un tema que no ha sido muy reconocido, que no ha sido muy trabajado y sobre todo que no ha tenido muy eco en las autoridades para poder resolverlo y es necesario que estos micrófonos también se abran para poder dar a conocer la labor que algunas asociaciones y fundaciones están realizando en beneficio de esta problemática tan grande que tiene nuestro país. Bueno, estamos el día de hoy en compañía de una gran mujer que nos hizo favor de estar el día de hoy con nosotros. Ella es comunicóloga, licenciada en comunicación y maestra en comunicación e identidad corporativa. Es coordinadora de comunicación social de Servicio Jesuita a Refugiados México, que es una fundación que desarrolla y difunde el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de protección internacional. El tema de hoy es
justamente derechos de migrantes y refugiados. Ella es ni nada más ni nada menos que Mariana Domínguez. Muchísimas gracias y bienvenida a tu casa de Nesa Radio, mi querida Mariana. Pues muchísimas gracias. Gracias, Vero, por la invitación al Servicio Jesuita Refugiados. También agradecer el espacio a Nesa Radio, que nos abre los micrófonos para hablar de este importante tema. Y pues también felicitarlos por todos estos años de trayectoria que ya llevan, que estaba escuchando, que ya son 27 años al frente de los micrófonos. Muchas felicidades por eso. Pues muchísimas gracias. Y bueno, la intención, mi querida Mariana, es poder hacer una charla en relación a este tema que ha estado pues ocupando grandes planas y grandes espacios en los medios de comunicación en relación a la problemática, al conflicto que viven muchas hermanas y hermanos de Centroamérica y de otras partes del mundo, pero bueno, particularmente en nuestro país, que desean cruzar nuestro territorio para poder llegar a la zona norte de este continente, pues con el sueño de poder tener un bienestar que sus países no les pueden ofrecer por el momento. Y bueno, comentar que en este caso, mi querida Mariana, pues que nos puedas comentar un poco para ir contextualizando la situación, el conflicto que se vive con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas en relación a esta travesía que muchos tienen que hacer, unos para poder mejorar su condición quizás económica, pero otros que tienen que huir por las condiciones de conflicto, de guerra, de narcotráfico, de condiciones sociales que están viviendo y que se ven en la necesidad de salir de sus países para poder encontrar refugio justamente en lugares donde los puedan acoger y generarles mejores calidades de vida. Así es, bueno, pues como bien dices, para contextualizar, me gustaría en un principio hacer, digamos, una diferencia entre lo que es una persona migrante y una persona refugiada o solicitante de protección internacional. Migrante se refiere a todas las personas que salen de su lugar de origen, ya sea por estudios, por trabajo, por alguna mejora en su condición de vida y en algún momento, de alguna manera, todos hemos pasado a ser migrantes, ¿no? El hecho de cambiarnos de casa, de residencia, eso ya nos convierte en unas personas migrantes. La otra, digamos, el otro perfil migratorio, hay muchísimos, pero digamos, a grandes rasgos, la persona solicitante de protección internacional es aquella persona que tiene que huir de su país por cuestiones de seguridad, porque su vida corre peligro y porque tiene persecución política, por preferencias sexuales, también puede ser por conflictos armados, como bien lo señalabas, y también por condiciones económicas. Y últimamente se ha ya incluido el rubro de la migración por cambio climático, ¿no? Entonces, este nuevo rubro que ahora está resonando en varios foros y en varios espacios, bueno, pues también se suma y suma a la problemática que ahora tenemos, digamos, a este fenómeno migratorio, ¿no? Se suma a esto y cómo y cuáles son los alcances que tenemos, cuáles son los alcances que tienen los gobiernos y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, aquí en México, pues básicamente al ser un país que funciona como puente para llegar a los Estados Unidos, pues nos encontramos con una cantidad muy importante de un flujo migratorio que vienen de países de Latinoamérica, que vienen de Centroamérica, pero que también hemos encontrado en estos últimos años poblaciones extracontinentales, es decir, que están llegando poblaciones de otros continentes, como es el caso de las personas africanas, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido emergencias muy importantes en el país, fenómenos migratorios que han sido y que han sentado como precedente, ¿no? Las caravanas del 2017-18, que ya empezamos como a ver estos grandes movimientos, y después, bueno, los flujos más pequeños al endurecerse como las políticas migratorias, ¿no? Entonces serían como este contexto en el que ahora se encuentra la migración
Nosotros para ser más no más exactos, quizá más incluyentes en los perfiles y la diversidad de perfiles migratorios, ahora nos encontramos con el concepto de movilidad forzada, ¿no? Personas en movilidad forzada, que bueno, son todas estas personas que ya mencionamos y que las causas varían por diferentes motivos, ¿no? Pero básicamente pues es salvaguardar la vida y las condiciones, ¿no? Las personas no eligen ser migrantes, Claro. no es que sea una decisión voluntaria, sino que Ujú. muchas veces las mismas condiciones, ¿no? Los obligan a esto. Sí, sí, claro. Yo creo que nadie quiere dejar su tierra, sabiendo sobre todo que corren peligros en el traslado, porque es evidente que muchas de ellas no tienen los recursos para poder viajar en avión, llegar directamente a las zonas que los pueda llevar seguros a un lugar o al lugar que están teniendo como destino. Esa es una situación, perdón, que está afectando también el trayecto de estas personas que se ven en la necesidad de salir de sus lugares pues, de origen, ¿no? Pero, Mariana, cuéntanos un poco en relación a la labor que realizan ustedes a través de servicios jesuitas de refugiados. Ustedes hacen un gran trabajo en relación al acompañamiento. Por lo que tengo entendido, es una fundación que nace en 1980 y que, bueno, fue parte del resultado, pues, de las necesidades que surgieron en la época de los 70 en relación al problema vietnamita, la guerra en Vietnam, y que, bueno, se generó la necesidad y luego afortunadamente generaron redes que se vieron la necesidad también de atender este tipo de conflictos. Mariana, pero ¿cuál es la situación que estamos viviendo en nuestro país en la actualidad que ha generado tener los focos rojos en relación a cómo están viviendo este trayecto las personas migrantes y refugiadas? Bueno, sí, hablar un poco del Servicio Jesuita Refugiados es hablar de una misión que tenemos como parte, somos miembros de la Iglesia Católica, pero pertenecemos a la Compañía de Jesús, es decir, que somos pertenecientes a la congregación jesuita. Y bueno, pues nosotros tenemos una misión muy clara en el Servicio Jesuita Refugiados México, que como bien decías, nace en 1980. Y bueno, a partir de ahí se extiende hacia todo el mundo. Ahora contamos con más de 50 oficinas alrededor del mundo, en donde atendemos diferentes conflictos, diferentes fenómenos sociales, migratorios, ¿no? Porque no nada más, pues, incluimos el refugio, ¿no? El nombre de refugiados, Servicio Jesuita Refugiados, pues nació para atender justamente ese fenómeno, pero ahora hemos incluido mucho más cosas, ¿no? Aquí en México tenemos 3 oficinas de atención, una que es una oficina pastoral que está en la frontera Comalapa, en Chiapas. Tenemos una oficina que es de atención, eh, atención legal y psicológica, y también con otras actividades que son un equipo de monitoreo y canalización, así como también tenemos un área muy interesante de reconciliación que lo voy a comentar más adelante. Y esta se encuentra en Tapachula. Entonces, bueno, Tapachula es una ciudad de paso migratorio muy importante. Está a una distancia muy corta de Ciudad Hidalgo, que es la entrada de donde está el río Suchiate, donde hacemos frontera con Guatemala. Y bueno, pues ahí recibimos a todos los flujos migratorios, ¿no? Entonces, es un desafío. Todos los días tenemos eh, casa llena con las personas que pues buscan saber de los trámites a los que pueden acceder. Creo que eso es importante. Es importante difundir también cuáles son sus derechos, cuál es el derecho internacional que los protege y cuáles son las instancias migratorias que podrían otorgarles los procesos para estar de manera regular o para hacer algún trámite que necesiten, ¿no? Tenemos otra oficina que es en Ciudad Juárez. Es una oficina también, y básicamente pues esta oficina se centra en otorgar información a las personas que están en tránsito. Ahí en Ciudad Juárez nos encontramos muchísimos perfiles migratorios. Están las personas que han sido expulsadas de Estados Unidos, están las personas que están esperando pasar
hacia los Estados Unidos por medio del ahora programa de CBP One, que es un programa que implementó los Estados Unidos con algunas letras chiquitas y algunas restricciones. También tenemos a las personas que son desplazadas internas de México, que han tenido que desplazarse por las mismas situaciones de los hermanos migrantes y que ahora pues ellos también se encuentran en esa situación, ¿no? Esperando pasar a los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esto se convierte en un fenómeno que debe atenderse de manera urgente. Debemos tener en cuenta que los servicios básicos pues deben alcanzar para todas las personas. Se deben implementar pues políticas más humanas de protección y no detención y siempre salvaguardando pues los derechos humanos de las personas, ¿no? Sobre todo respetando también la dignidad. Hemos encontrado también que el flujo migratorio en niños no acompañados va en aumento. Esto también nos preocupa Claro. porque, bueno, debemos tener en cuenta el interés superior, ¿no? De la niñez. Bien. Ujú. Mariana, comentaste en esta parte que ustedes apoyan con difundirles y explicarles los derechos a los que Sí. son entrando al territorio mexicano, pero también de los derechos internacionales que toda persona necesitamos o requerimos gozar en el caso, como el de caso de migrantes y refugiados. Coméntanos un poco cuáles son esos derechos a los que tienen los migrantes en el paso, el trayecto de territorio mexicano, pero también del de los derechos internacionales. Sí, claro. Bueno, desde el servicio jesuita prestamos orientación y atención legal, que son justamente recibimos a todas las personas que van a pegarse a lo que legalmente y la legislación mexicana lo dice, se llama la condición de refugiado, así se llama, que se hace ante la Comar. Y bueno, pues esta institución que pertenece al Instituto Nacional de Migración y pertenece a la Secretaría de Gobernación, es decir, pertenece al aparato de gobierno de México, otorga esta condición mediante un proceso en donde una persona va, abre su proceso y tiene que expresar cuál es el motivo por el que está huyendo de su país. Después viene una serie de, una evaluación que hace la Comar de ese caso y hacen unas entrevistas de elegibilidad, es decir, que eligen qué casos son a los que se dará la respuesta afirmativa de que pueden obtener la condición de refugio. En ese momento, el nacional venezolano, colombiano, salvadoreño, hondureña, puede acceder una vez que su resolución sea afirmativa, bueno, puede entonces ya tener una estancia regular y esta estancia regular ya puede, digamos, tener un acceso a una CURP, puede empezar a buscar empleo, puede empezarse a sentar en México, pero tiene que pasar todavía algunos procesos más, ¿no? Es un proceso que antes duraba muy poco tiempo, ahora desde la pandemia es un proceso que se tarda muchísimo porque está rebasado la capacidad de atención. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos desde ese punto de vista es llevarle los casos a las personas, orientarlas cuál es la mejor ruta para cada caso, porque cada caso es diferente. No es lo mismo una persona que a lo mejor, pues, aunque todos son urgencias, una persona que huye porque su familia desafortunadamente perdió la vida por una cuestión de algún conflicto armado o alguna cosa a una persona que tal vez viene solamente porque quiere, digamos, pasar, ¿no? Entonces, ahí la Comar ya es quien hace esta evaluación, pero nosotros los preparamos legalmente como para que tengan los instrumentos y sepan cuáles son los procesos que van a enfrentarse en México a nivel burocrático, porque siempre es muy engorroso, pero también les prestamos ayuda psicosocial, es decir, que psicólogas y psicólogos van a atender a estas personas que obviamente vienen muy afectadas
que obviamente el estrés y la ansiedad que han ido acumulando, bueno, pues puede que si no se atiende de una manera adecuada, puede por terminar quizá entorpeciendo un poco la entrevista de elegibilidad ante las autoridades, ¿no? Entonces, también tenemos grupos de apoyo psicológico y es una constante que nosotros estamos ahí. Salimos hacia los terrenos donde por lo regular pues no, sabemos que no pueden llegar por cuestiones económicas, las personas que también están asentadas en algunos puntos. Entonces, bueno, buscamos también ir hacia esos lugares. Bien, pues es una labor muy ardua. Me imagino que la labor que ustedes realizan requiere de más personas que puedan estar contribuyendo con esta causa. Y bueno, de acuerdo a los recursos que ustedes tienen y lo que tienen a la mano para poder llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, la obligación que tiene en este caso el Estado, decías tú, se ha retrasado por la poca cantidad de gente que atiende en la CONAMAR y la gran demanda que existe de este servicio, de esta prontitud que no requiere no puede estar mucho tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que había antes y el que en la actualidad se está viendo? Pues antes iba más o menos un trámite, un proceso de 3 a 5 meses. Era como el tiempo ideal. Ahora con la pandemia, obviamente, al estar cerrado todo, bueno, pues se ha incrementado el tiempo de espera hasta de un año, ¿no? Entonces son poblaciones que se quedan, pero que también no pueden acceder a un trabajo porque obviamente no pueden hacerlo por temas legales, ¿no? Claro. Lo que dice la ley también en este sentido es que la población que entra por nuestras fronteras tiene 15 días para solicitar la condición, tiene 30 días, perdón, para solicitar la condición de refugio, ¿no? Entonces, durante esos 30 días, bueno, pues puede solicitarla. Este documento que expide una vez que se va a la Comar, no quiere decir que con ese documento se pueda transitar por México, eso hay que aclararlo, sino que es un documento en donde yo me tengo que quedar en el estado en donde se hizo el trámite para esperar mi resolución. No es un documento de tránsito, no es un documento de libre tránsito. Los derechos bueno, son derechos universales que a nosotros y a todos nos cobijan, bueno, pues es el acceso a la salud, es el acceso a servicios básicos, a la alimentación, a la seguridad. También en el sentido de los derechos humanos, bueno, pues es respeto a la dignidad, a las creencias que cada persona trae. Eso es muy importante señalarlo, porque a pesar de que, sin embargo, somos una organización católica, no tenemos, no hacemos ninguna distinción porque otra persona traiga alguna religión diferente o alguna creencia diferente, ¿no? Para nosotros todas las personas son importantes y todos los derechos de las personas creemos que se deben respetar. Entonces, en este sentido, siempre buscamos ser muy incluyentes. Bien, pues es una gran labor la que realizan ustedes en el servicio jesuita. La verdad es que en la actualidad, sobre todo en el último mes, con la tragedia que sucedió justamente en Ciudad Juárez, pues habría que poner los focos rojos de cómo está llevándose a cabo esta política en relación al apoyo a los migrantes y refugiados y pues ver de qué manera la sociedad civil puede seguir apoyando a este tipo de fundaciones, de organizaciones para poder seguir echando mano de ellas, pues en vista de que pues no hay mucho eco en relación a la obligación que tiene los gobiernos en las diferentes instancias. Pero cuéntanos un poco, para terminar este primer bloque, mi querida Mariana, hablabas tú de los derechos que tienen al momento de ingresar, pero también de los derechos universales que tenemos toda persona a ser tratadas con dignidad y con buen trato. Lo sucedido en Ciudad Juárez, donde justamente ustedes también tienen una oficina que tengo entendido, es una de las que tienen más atención ahí por la gran demanda que existe por estar justo en la frontera y el espacio donde quieren, pues donde llegan la mayoría de las personas que deciden estar esperando poder pasarse al otro lado para ser refugiados o tener la posibilidad de ingresar
de medio legal. Hay quienes lo intentan de forma ilegal y quienes están ahí están retenidos. ¿Qué cantidad de personas se siguen manteniendo en la frontera norte, mi querida Mariana, esperando pues la resolución primero del Estado mexicano y también del Estado del norte? Sí, claro. Bueno, las cantidades sería imposible dar un aproximado siquiera, porque los flujos migratorios constantemente están en movimiento y una persona que a lo mejor estuvo 3 días en Juárez eh, ya cruzó o ya se movió hacia otra frontera, ¿no? Em, Ahí volatilidad de las personas es muy frecuente, no es un lugar en donde se asienten por meses, como en el caso de Tapachula, que quizá las personas están un mes, 2 meses tal vez, y emprenden el camino, ¿no? Em, Aquí en Ciudad Juárez, bueno, pues es la dinámica es muy diferente, Ujú. siempre se están moviendo, ¿no? Entonces, los albergues están a tope y no hay, digamos, una manera de solventar eso. ¿Cuántas personas albergan en sus refugios, en los espacios que ustedes han acondicionado para darles estancia temporal? Bueno, los albergues, Bien, estamos en estos momentos con Mariana Domínguez. Ella forma parte de Servicio Jesuita Refugiados México, que es una fundación que surgió a partir de 1980 y que tiene de alguna manera esta gran experiencia en apoyar, en asistir a las personas que han sido o que han tenido la necesidad de salir de sus países, de sus lugares de origen, para poderse trasladar a lugares que puedan ser un poco más seguros y garantizarles de alguna manera el mejor bienestar y la seguridad que requieren y que no pueden tener en sus lugares de origen. Y comentábamos con Mariana que esta situación en donde ellos albergan y cuidan y apoyan a refugiados, inmigrantes, pues que nos pudieras comentar más o menos a cuánta capacidad tienen ustedes y bueno, esa situación que por desgracia no podemos tener bien armada y que ya fue un ejemplo de lo que sucedió en Juárez, que no está haciendo en este caso el gobierno federal. Pero antes de que nos pueda responder nuestra querida invitada, les voy a pedir que nos acompañen, por favor, a unos cortes de estación. Tenemos ahí algunos compromisos que tenemos justamente para las elecciones de este año y que en este momento tenemos que empezar a transmitir. No se vayan, estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve, estamos con el tema Derechos de Migrantes y Refugiados con Mariana Domínguez, que nos acompaña de Servicio Jesuita Refugiados México. No se vayan, quédense con nosotros, regresamos en breve. Somos la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz, hoy en un día pues muy caluroso, muy rico y bueno, les recordaba que estamos entrando a los festejos de nuestro 27 aniversario de Nesa Radio 97.3 FM. Estamos muy contentos de formar parte de esta gran familia porque hemos logrado llegar a ustedes a través de estos micrófonos y sobre todo de alguna manera estamos cercanos a los comentarios, a lo que ustedes requieran como comunidad. Bien, estamos con nuestra amiga Mariana Domínguez de Servicios Jesuita Refugiados México y bueno, estamos con un tema muy, muy importante, el de derechos de migrantes y refugiados. Hace rato nos comentabas, mi querida Mariana, existen carencias enormes no solo en la asociación en la fundación en la que tú formas parte, sino pues justamente en aquellas agrupaciones y sociedad civil que se ha organizado de alguna manera para poder ayudar en este gran conflicto que viven muchas hermanas y hermanos que transitan por nuestro país. ¿Cómo están en este caso las condiciones ahorita de refugio, pues con ustedes, en los dos lugares que tienen, ¿no? En la zona sur de nuestro país y en la zona norte. Bueno, en Ciudad Juárez hacemos una atención itinerante, es decir, que vamos a los albergues que nos dan acceso para poder prestarles atención legal a las personas y también pues ayuda psicológica, ¿no? Atención psicológica. Por ejemplo, hay albergues que tienen una saturación muy importante de mujeres en este último año
se ha incrementado y a mitad del año pasado también empezamos a ver muchas mujeres, muchas mamás solteras, pues también tratando de ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Mexicanas y centroamericanas, latinoamericanas y de muchísimas nacionalidades, ¿no? Tenemos la creencia de que en México no tenemos ese fenómeno migratorio, pero también formamos parte de él, ¿no? Entonces, Claro. dentro de los albergues, cuando nosotros vamos a visitarlos, el equipo que está en Ciudad Juárez, bueno, pues va a prestar esta atención psicológica en pláticas sobre crianza materna, sobre todo porque el estrés al que están sujetas las mujeres es demasiado, entonces de por sí el papel de mamá es muy, muy completo y muy complejo. Ahora, en un contexto en donde se tiene un estrés, un nivel de estrés muy alto, Ujú. pues digamos, el contexto de conflictos, pues se vuelven más vulnerables, ¿no? Y Mariana, también, perdón, hace rato ujú, comentabas de una situación, bueno, el programa de los, bueno, doblemente vulnerada a las mujeres por la condición de ser mujer, por ser migrantes, pero también comentaste algo que es preocupante y que habría que poner mucha atención en relación a, a los niñas, las niñas y niños que están llegando sí, solos, ¿no? No van acompañados de un familiar o ni siquiera de algún conocido, o sea, están llegando de manera sola que no sabes ni no sé de qué edades, si tienen alguna estadística ustedes, de qué edades son las niñas y niños, porque es preocupante que no se haga nada en relación a esto y sobre todo más preocupante saber el trato que puedan tener los niños en el tránsito por nuestro país. sí, así es. Pues recientemente recordemos que hubo un accidente de un tráiler Ujú, en donde pues encontraron muchísimas personas que ese tráiler lo abandonaron y bueno, pues venían alrededor de 103 niños qué no barbaridad. acompañados, ¿no? Esto quiere decir que venían solos. Digamos, las primeras infancias, em, pues son niños que todavía no cumplen a los 8 años, pero a partir de los 8 años a los 18, 17 años, que ya Ujú, es una adolescencia, pues los seguimos encontrando que vienen ya solos, ya sea porque pues salieron de sus países de origen o porque algo ocurrió con sus familiares o sus papás, sus mamás en el ujú, tránsito, que pues ellos tuvieron que continuar en el camino, ¿no? Entonces, así como nosotros también otorgamos esta atención, también hay organizaciones que atienden a estas infancias, a la niñez, y las canalizan, ¿no? Entonces, estamos hablando de una vulnerabilidad importante en la niñez, en donde, bueno, pues quedan en un limbo, ¿no? claro. Entonces, muchas veces, pues si ya no viene acompañado, pues muchas veces lo que se pide, pues es a los consulados, la ayuda consular para tratar de localizar, pues a sus familias. No siempre y lamentablemente hay casos que son exitosos, Ujú, porque, bueno, pues hablamos de contextos de violencia en donde, bueno, claro. tuvieron que partir, ¿no? Entonces es muy, muy complejo el tema de la niñez también. Sí, eso es preocupante y triste saber que niños tengan que ir a bueno, tengan que salir de sus espacios y luego que, como tú comentas, ¿no? Son tragedias que se viven porque o bien los perdieron en el trayecto o se vinieron a a la aventura no teniendo otra opción porque en su país no fueron acogidos de alguna manera. Bien, hay otra cosa que me gustaría que nos pudieras comentar lo que lo que se vivió en Juárez en relación a ese centro, a ese llamado centro temporal de detención, eh, que muchos ya incluso la ONU determinó que parecen cárceles en lugar de ser centros que pudieran ser de albergues, pues no lo están siendo. ¿Qué está faltando, mi querida Mariana, para que cambien esas políticas públicas para el trato y atención a los migrantes y refugiados? Pues en primer lugar, yo creo que lo que falta es una política más humana, falta una política que verdaderamente atienda no solamente temporalmente, sino de raíz
estas problemáticas en estos centros de detención, bueno, pues encontramos personas que duermen en el piso, personas que literalmente están detenidas, y bueno, sí, el trato sí es de una cárcel, básicamente no es un albergue como al inicio se comentaba. No, no. Estas estaciones son estaciones provisionales, algunas son provisionales, otras son permanentes, pero todas tienen esta misma dinámica, ¿no? Funcionan como cárceles en donde pues muchas veces se incomunican a las personas, pero también lo que hace falta pues es una política más humana, es un trato digno para las personas, acceso también a servicios básicos, que bueno, pues ahora conocemos que se trató de esto, ¿no? De los pocos accesos de servicios que se tenían ahí y es cuando empieza como este conato, ¿no? De ahí en Juárez, pero es una constante que se da en todo el país, ¿no? En Tapachula tenemos también una estación migratoria en donde también y se han reportado pues las violaciones a derechos humanos. Nos permiten entrar algunas organizaciones, es por medio de un permiso especial Ujú. en donde, bueno, pues podemos ir, ¿no? Y lo que se hace, pues, lamentablemente nosotros como organizaciones, pues tenemos el instrumento de poner quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que ser el puente y tendría el gobierno que poner los diálogos, ¿no? Abrir la puerta al diálogo, una mesa al diálogo, pues para escucharnos a todas las organizaciones que estamos muy preocupadas por el trato que se le da a las personas, ¿no? Ya ha habido casos en donde también ha habido han existido situaciones muy complejas, muy complicadas en estaciones migratorias y lo que queremos es que no se vuelvan a repetir tragedias como las que se dieron en Juárez, porque pues básicamente la falta de estos servicios básicos es lo que también hace que la población pues esté exacerbada, esté molesta, porque obviamente no tiene un acceso al agua, alimentos, por lo menos a unas condiciones de estancia digna, ¿no? Sí, claro, ahí acabas de dar con la palabra clave, la dignidad que tienen los migrantes. Se ha dicho mucho que se está apoyando a los migrantes, pero en la realidad, en la vía de los hechos, ni los trámites salen rápido, debería de haber más personal, no debería de existir una austeridad ahí cuando los requerimientos para esta población es de un movimiento, de una situación rápida, requiere de que se agilicen porque eso genera más conflicto, porque necesitamos más espacios, porque cada vez llega más gente, entonces hay un gran rezago y obviamente eso implica que se desborden las posibilidades que se tienen en estos centros de detención temporal. Ustedes han acompañado, han hecho pues, denuncias públicas en relación justamente a esta falta de humanidad que existen en estos centros. ¿Qué les han respondido en este caso las instancias oficiales en relación a esto que ustedes han hecho público? Bueno, pues así como tal no ha habido como una respuesta como directa o precisa. Más bien, la Comisión Nacional de Derechos Humanos da por que ya recibió nuestra queja y pues ahí se queda, ¿no? Pero desde otros espacios, el Servicio Jesuita a Refugiados, eh, pues comparte en colectivo impulsa el cambio de políticas desde otros espacios que, por ejemplo, son colectivos donde trabajamos acerca de la legislación migratoria en este caso y qué Ujú. es lo que se pudiera hacer, ¿no? Entonces, no solamente nos quedamos como en el terreno de acción, sino que también hacemos incidencia política y también hacemos incidencia social, ¿no? Es Claro. algo en lo que el Servicio Jesuita a Refugiados ha puesto mucho empeño y también ha hecho mucho énfasis en eso, ¿no? En una incidencia política en donde podamos incidir como organización y decir qué no está bien o qué sí está bien. También no todo es que Claro. esté mal, pero en su mayoría estas políticas migratorias son muy coercitivas Claro. y tienen un poco margen hacia el respeto de los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, ya que estoy en esta parte de la incidencia,
El Servicio Jesuita de Refugiados también tiene ahora, desde hace ya más de un año y medio, un área que se llama de reconciliación Así y es, viene como muy em, a propósito como de tu tema del programa de así Senderos a es. la Paz, porque justamente la reconciliación busca ese programa que le llamamos nosotros reconciliación, busca volver a tejer puentes o volver a hacer puentes donde algo ya se rompió. ¿Qué quiere decir con esto? Que las poblaciones que están asentadas, las poblaciones en México, cuando reciben estas pues nuevas poblaciones de llegada, Ujú, pues ahí obviamente siempre va a haber un tema de xenofobia, de claro. aporofobia, en donde, bueno, pues tratamos de buscar esta integración social y, bueno, pues esta integración social lo que trata de hacer, pues básicamente es una, darle herramientas a las personas para que puedan vivir en estos contextos, se integren a la comunidad y esta comunidad, bueno, pues sea pues verdaderamente un espacio de convivencia social, ¿no? Entonces, yo creo que una de esas partes de la reconciliación es muy bonita porque nos vinculamos con las iglesias, con todas las iglesias, Ujú, nos vinculamos con las comunidades que le llamamos de acogida, quiere decir las que están ahí, y llevamos a las comunidades de llegada, ¿no? Con esto, lo que hacemos son, ofrecemos talleres, ofrecemos pláticas, nos integramos junto con otras organizaciones para talleres de lectura. También mediante esto hacemos y damos algo que se llama, eh, digamos, como emprendimientos, apoyos a los emprendimientos. Claro que estos apoyos a los emprendimientos ya son personas que se han decidido quedar al menos en Tapachula, que es donde está el programa y que lleva más tiempo. Entonces, con estos talleres que nosotros damos al emprendimiento y con estos apoyos al emprendimiento, pues las personas ya pueden empezar a tener una economía que sea propia, que ya no sea una cuestión ilegal y que las ujú. personas puedan a recobrar sus derechos, su dignidad y también puedan empezar, ¿no? Una nueva vida y un nuevo camino. Eso es el proceso que nosotros llevamos como reconciliación y lo que se busca justamente eso es hacer e incluir un ambiente de paz, de inclusión para todas, para todos, en donde nadie quede fuera, ¿no? Entonces, eh, tenemos un lema, nosotros nuestro lema en el servicio Jesuita Refugiados es acompañar, servir y defender, ¿no? Entonces, siempre vamos a ir adelante con nuestra misión. Así es. Ese es un tema que quería que andáramos un poquito más. La importancia que tiene el programa que ustedes tienen justamente para la reconstrucción del tejido social y sobre todo que va encaminado a la paz donde las personas que han decidido quedarse en este espacio cuenten con las herramientas necesarias pues para poder generar ambientes armónicos y de paz y que sean pues en beneficio de las comunidades donde se quedan establecidos. Pero también les ayudan de alguna manera a generar justamente esas herramientas para que si deciden irse en el tránsito, pues conozcan no solo sobre sus derechos, sino vayan generando relaciones pues que les ayuden a pues estar en condiciones, pues como tú dices, ¿no? De dignidad. Y creo que ese es un tema fundamental y que deberíamos de preocuparnos a todos. Pues este conflicto social que se está viviendo, Mariana, creo que en los últimos años, yo no sé si sea por la gran difusión o por los medios que ya tenemos acceso, es una situación que ha pasado, pero en estos últimos años se ha acrecentado más y las carencias cada vez son más. ¿No? Y como que no hay una respuesta en relación a qué se va a hacer con estas políticas migratorias. Se habla y se dice públicamente por parte de las instancias del gobierno federal de que está llevando mejores condiciones a otros países para que no tengan la necesidad de salir, pero el resultado no se está viendo. Siguen llegando más gentes que intentan cruzar hacia el norte del país y también, lo peor de todo, la forma en que se le está tratando a los migrantes y refugiados en nuestro propio país, que está gritando que hay derechos humanos, ¿no? Creo que es una situación un poco ambigua y también
contradictoria cuando vemos la realidad como lo que pasó en Juárez, ¿no? Sí, es un fenómeno que va a seguir y va a crecer muchísimo más. Se tienen proyecciones de que no solo Latinoamérica y Centroamérica, sino también México está incluido. Hace no mucho salía un estudio sobre pues las proyecciones de migración, ¿no? Entonces, también se hablaba de que si no revertimos las cuestiones de cambio climático, también nuestra población, nosotros mismos tendremos que estar migrando hacia otras poblaciones en donde, bueno, pues el uso del suelo, el agua, la Ujú. seguridad y todo esto, pues tenga que estar, digamos, a la mano para todas, ¿no? Todos. Entonces, lamentablemente es un fenómeno que va a seguir creciendo en tanto, pues la voluntad política no de todos los gobiernos, de todos los países, no esté para tratar de eh, prestar atención a su población, ¿no? Incluimos México, por supuesto, como ya lo comenté. Hay muchos desplazados internos por diferentes causas de seguridad Ujú. en nuestro país que han tenido que salir de sus poblaciones de origen y los encontramos allá en Juárez, ¿no? Por comentar algo, en una visita que tuve al albergue de Kiki Romero en Ciudad Juárez, Ujú. me encontré con, si acaso, yo creo que serían unas 20, 25 personas que venían de una comunidad indígena de Guerrero, ¿no? En donde tuvieron que huir, ¿no? Entonces, no es un tema que esté Claro. fuera. Yo creo que a veces en la mayoría o en este imaginario colectivo se nos olvida que nosotros también tenemos una problemática. Yo Ujú. invito de verdad a toda la gente que trate de ser empática, que trate de no ser xenofóbica, de mostrar una hospitalidad. Los mexicanos somos muy cálidos en ese sentido y pues extendámosle los brazos y abramos el corazón también a las personas en movilidad forzada, ¿no? Sí. No sabemos cuándo nosotros vamos a estar en una situación como esas, nos puede un día tocar. Entonces, el llamado es para que construyamos caminos, caminos de hospitalidad, caminos hacia la reconciliación. Claro. Necesitamos también reconciliarnos, reconciliarnos con nuestras hermanas y hermanos migrantes, refugiados, pero también reconciliarnos con nuestras mismas nacionales, con nuestros mismos connacionales, ¿no? Entonces, lo que queremos en el Servicio Jesuita Refugiados México, pues aspiramos, ¿no? A poner ese granito de arena e incidir en la vida de las personas pues de manera positiva. Lo que queremos justamente es este camino, que nos volvamos también un lugar en donde las personas puedan confiar, donde también sepan que están apoyadas y que van a ser apoyadas. Y bueno, pues básicamente sería como la invitación que hacemos, ¿no? Desde el Servicio Jesuita Refugiados. Sí, claro, creo que esa sensibilidad que debemos de tener todos para poder generar un país en paz empieza también por nosotros y por colaboraciones colectivas, así como la de ustedes, que podemos contribuir con granitos de arena para pues poder empezar a ayudar a nuestras y nuestros hermanos que vienen de otros lugares y sobre todo también, como tú lo comentas, a nuestros mismos nacionales, ¿no? Que se ven en la necesidad de salir de sus lugares de origen para poderse ir a refugiar o a vivir o tener más tranquilidad en otros lugares que a veces pues no los encuentran tan fácilmente, ¿no? Bien, mi querida Mariana, ya casi estamos por irnos, pero antes de que nos vayamos, quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que te impulsó a estar colaborando con esta gran fundación? Bueno, pues primero que nada fue la protección a los derechos humanos. Una vez que entendí cuál era realmente la necesidad y Ujú. sobre todo el llegar ahí al Servicio Jesuita de Refugiados, me movió mucho el corazón el poder llegar a las oficinas de atención y escuchar a todas las personas, hablar de sus vivencias, hablar de por qué salieron de sus países de origen. Y entonces viene como la reflexión personal, ¿no? De que a veces nos quejamos por cosas muy banales, por cosas que a lo mejor no son tan importantes, porque hay gente allá afuera que le está pasando muy, muy mal por situaciones muy complejas de vida. Y yo creo que una de las cosas que me movió fue eso, ¿no? Entonces, 3 años tengo
ya aquí en el servicio jesuita y realmente cada día pues uno refrenda su misión, ¿no? De acompañar a las personas y también pues de tratar desde mi espacio o desde mi profesión, tratar de darle visibilidad al fenómeno y pues que darles esa voz, ¿no? Porque pues muchas veces no podemos acceder o no por cuestiones de seguridad, la gente no podemos grabarla. Entonces, bueno, pues ahí también como idear este otro camino desde la comunicación, que es una comunicación en donde yo siempre digo que em, Dios nos pone las herramientas para poderles dar voz a nuestras hermanas y hermanos en movilidad forzada. Sí, pues te reconozco y qué bueno que hay personas como tú, como en este caso todos los que conforman Servicio Jesuita, pues un gran reconocimiento a la labor que están haciendo, titánica, que además con los pocos recursos con los que cuentan, es una labor pues todavía más loable, empezar con el corazón y claro, terminar con estas acciones y con esta gran tarea que empiezan ustedes con reconciliación, algo que, bueno, nos está faltando, que es necesario y es urgente que hablemos de la reconciliación entre todas y todos en nuestro país y obviamente para poder dar acogida a otros hermanos de otros países, creo que es algo fundamental y que necesitamos empezar como tú dices, visibilizarlo. Necesitamos que sea pues visto por todas, todos y que no lo veamos de una forma natural, mi querida Mariana. A veces decimos, porque pasó allá, no son nuestros, no son vecinos, no son gente conocida, perdemos esa sensibilidad y esa empatía. Y pues esta labor nos ayuda sobre todo, a hacerla visible y bueno, que concienticemos lo importante que es atender a esta población, a estos grupos, porque pues es a través de ellos, de recobrar la dignidad de ellos también, que podemos recobrar pues la calidad de humanos que tenemos o que debiéramos de tener todas nosotras y nosotros, ¿no? No es sencillo, es una tarea muy complicada la que ustedes están llevando a cabo, pero que pues se requiere y pues un agradecimiento a ustedes. Pues, ¿a dónde les puedo localizar, mi querida Mariana? Si alguien quiere atención o información o quiere contribuir con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pues en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Servicio Jesuita Refugiados México. También tenemos una cuenta de Twitter en donde también nos pueden localizar, JRSM México, en donde pues también tenemos ahí el canal abierto, ¿no? También en nuestra página de Facebook ponemos ahí nuestra información de contacto en las 3 oficinas, en donde pueden también las personas que así lo necesiten, escribirnos y ya sea que el equipo legal psicosocial o el equipo de monitoreo, el equipo móvil especializado, pueda prestarles atención. Si también están interesados en los talleres que ofrecemos en el programa de reconciliación, también ahí tenemos información que compartirles. Entonces, si ustedes también tienen alguna pregunta, en algún proceso migratorio que ustedes estén pensando hacer o conocen a una persona que esté en una situación vulnerable, pues también lo pueden canalizar con nosotras, con nosotros. Pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado esta invitación, era este tema muy importante y espero que nos puedas acompañar en otro programa con ese tema que yo honestamente desconocía, decías en relación al medio ambiente y a las personas que tienen que verse en la necesidad, ya explicaste muy poquito en relación a eso, pero es un tema que yo creo que vale la pena retomar porque necesitamos concientizarnos también sobre la problemática y el conflicto que está viviendo nuestra tierra. Requerimos pues hacer algo para evitar que el cambio climático pues esté afectando, pues como ya lo estamos viviendo todos, ¿no? Con días de lluvia, días de frío, días de calor, todo al mismo tiempo. Y bueno, que eso genera, y eso es también importante que lo sepamos, pues cambios en la siembra, en las cosechas, y eso pues genera todavía problemas más grandes, ¿no? Bien, mi querida Mariana, tu despedida. Pues agradecer el espacio, gracias Vero pues por contactarnos, por el interés que tienes en estos temas, agradecerle también a Nesa Radio por abrirnos los micrófonos al programa de Senderos de la Paz y pues nada, seguiremos aquí construyendo en colectivo y tejiendo redes. Así Agradezco es. mucho el espacio.
Pues muchísimas gracias. Bueno, antes de irme, quiero recordarles que en esa radio 97.3 FM transmite desde Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en el municipio de Nezahualcóyotl, desde el Estado de México, que además también somos una radio comunitaria sin fines de lucro, que nos mantenemos nosotros con nuestras propias aportaciones, que si quieres colaborar también con nosotras y con nosotros en este gran esfuerzo radiofónico, te comuniques con nosotros a cabina al 55 22 28 01 33. Y por supuesto, ahí te estamos esperando para que contribuyas, ya sea de manera económica o en especie. Para nosotros tu apoyo será muy, muy importante. Pues agradecerles a nuestros compañeros que estuvieron del otro lado de la cabina, a Regina y al buen David por habernos hecho posible esta transmisión, a todas nuestras amigas y amigos de Nesa Radio. Les recuerdo que en esta semana estaremos festejando nuestro 27 aniversario, los vamos a esperar, esténse pendientes de la noticia que les vamos a dar. Tenemos unos programas especiales que yo sé que les van a encantar y que además les van a interesar. Bueno, pues su amiga Verónica Andrade se despide desde la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl y para el mundo. Muchísimas gracias. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.